Buenos días, hoy estamos en nuestra clase de geografía para quinto de secundaria. El tema de hoy justamente es aplicando geografía. La geografía es una de las ciencias más importantes, creo, del conocimiento humano, puesto que nos habla justamente del espacio geográfico. Ahora, aplicando geografía, ¿para qué? Para una utilidad de la llamada ciencia geográfica. La utilidad refiere a la importancia, a lo práctico que puede ser la geografía como tal, como ciencia. ¿Cuál es el reto? El reto está allí. El reto es el desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable o desarrollo sostenido, ¿a qué refiere? Lo dice ahí en la parte baja. Ese equilibrio, armonía, entre las actividades humanas y el respeto por el espacio. Es decir, que el hombre actúe pero sin necesidad de provocar daño, deterioro al ecosistema, al llamado espacio geográfico. Hecho que en la práctica lamentablemente no se da. Ahora, el análisis del espacio geográfico implica dos escuelas, las llamadas escuelas geográficas. Las escuelas geográficas son la determinista, que plantea que los fenómenos geográficos prevalecen, ejemplo, terremotos, huaicos, finalmente afectan el espacio, la superficie, y la escuela posibilista, que plantea lo contrario, que los hechos, o sea, las acciones humanas, son las que se imponen. Ejemplo, edificaciones, puentes, carreteras, etc. Entonces, en esa situación, en ese contexto es donde se debate. ¿Quién se impone finalmente? ¿El determinismo con su acción natural o el posibilismo con la acción humana? Frente a esto quiero que notemos esto. ¿El determinismo reacciona o acciona? El determinismo, fenómeno, reacciona, puesto que quien realiza la acción, para bien o para mal, es el hombre. Por eso es que el posibilismo es sinónimo de acción, dice allí acción, mientras que el determinismo es sinónimo de reacción. Ahora, ¿cuál influye más? ¿El determinismo o el posibilismo? Eso lo vas a responder en el foro como pregunta central. ¿Influye más en el diario vivir el determinismo o el posibilismo? ¿Por qué? Vamos a lo que es el siglo XXI, tiempo de hoy. Hoy un tiempo tan atípico, afectado por esta pandemia mundial del coronavirus. Caracteriza al mundo de hoy el expansionismo, el consumismo, el proimperialismo, es decir, el afán tanto del capitalismo de los Estados Unidos y sus socios europeos, o el afán también cada vez más comercial y expansionista de China, en su afán de imponerse en el mundo, una constante y permanente competencia. Ahora, esto lo llevamos al plano netamente mayoritario, es decir, de la mayoría de personas sobre el planeta. El expansionismo, el consumismo, el llamado proimperialismo, si lo llevamos en sentido figurado, nos están poniendo a las personas contra las cuerdas. Es decir, el hombre está a punto de ser noqueado. ¿Por qué? Porque el imperialismo es cada vez mayor. Ese afán de ponernos contra las cuerdas demostraría que aparentemente el capitalismo y su poder económico, tecnológico se impone. Sin embargo, vamos al hecho concreto. ¿Qué sucede? En esos días donde el hombre en la mayor parte del planeta está en cuarentena, la naturaleza lentamente reacciona, nuevamente se va mostrando y se muestra de manera muy saludable. Las especies que no llegan normalmente a las costas, por ejemplo acá el caso de chorrillos, nuevamente gaviotas, aves, se acercan de manera mayoritaria hacia la costa. Y eso lo vemos en distintas zonas del mundo. Entonces, ¿quién se impone finalmente y maestramente, jóvenes? ¿El posibilismo o el determinismo? Si nos dejamos llevar por una primera impresión, parecería fuera el posibilismo, porque el hombre, su afán de dominio, control, le hace daño al planeta. Pero basta que el hombre deje de manifestarse por un tiempo
y la reacción del planeta es maestra, y las especies, el ecosistema se muestra de manera saludable, o por lo menos en proceso de recuperación. Entonces la pregunta es, ¿ese afán de dominio, control, expansión del hombre, finalmente a la larga es el que se va a imponer? Bien, es una pregunta muy interesante y que nos lleva a una reflexión mayor. Tratemos de vivir en un mejor espacio, tomemos de la naturaleza lo que necesitamos, pero de manera racional, ordenada, de manera responsable, y disfrutemos aún de lo que es este hermoso planeta. Gracias.